Muchas gracias. Em, bueno, un avisito parroquial antes de arrancar, ya lo deben saber, pero el lunes no vamos a tener clase porque es el día del estudiante, es el día de ustedes, así que nos vamos a volver a encontrar el día martes, ¿sí? Con ya la última clase, ¿eh? El lunes, entonces recuerden, no me llegó hoy un mail que no hay dictado de clases, así que la última clase la vamos a tener el día martes, ¿eh? Pero vamos a llegar bien a ver todos los temas que tenemos programados. Em, Perfecto, que vayan dando el presente, así ya los puedo incorporar a todos en la lista. Em, Otra cosa que les Profesora, quería... Sí, una consulta, porque yo ayer en la clase no pude estar y quería saber cuándo las iban a subir y por dónde. sí. Doctora, Em, están en el canal de YouTube del CED las clases, ¿eh? Es más, yo las estuve repasando de ahí. Ah, ¿ya las estuvieron subiendo? Sí, sí, ya hay ahí clases está, subidas. Creo que falta la de Ok. ayer nada más, creo. ¿Y cómo las claro. busco? Porque por YouTube no tenía idea que las estaban subiendo. Tenés que buscar en CED, el canal de YouTube del set. Pones. claro, CED Derecho y aparece la clase. Aparece como procesal Ah, civil, comisión 2. Sé Derecho, Universidad Nacional de Mar buenísimo. del Plata. No sé si te lo puedo mostrar. Genial. Gracias, chicos. Ahí está. Tus compañeros te contestaron mejor que yo. Muchísimas gracias. El canal se llama Em, Franja Morada Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata. Tenés que buscarlo así. Ahí ya lo voy a buscar igual, así ya me queda. Bien. Otra cosa que les quería contar. Mañana, en el transcurso del día de mañana, les voy a subir una charla que es sobre una charla que dio el doctor Gropo, que bueno, los que no lo conocen ya lo conocen unos días antes de que arranque él con sus clases. Una charla que dio el doctor Gropo, otro colega que es abogado de la matrícula y un perito en accidentología, que fue alumno nuestro hace unas cursadas anteriores. Es una charla sobre prueba. Lo más interesante dura 1 hora 50 más o menos. Pero lo más interesante es la primera parte, que es la que da el doctor Gropo. La verdad, si la escuchan toda, mal no les va a venir porque siempre todo aporta algo, ¿no? Está pensada es una charla que dio en un ciclo de charlas de la unidad de graduados, ¿eh? Pero es muy accesible también para los estudiantes, sobre todo la primera parte. Así que les va a venir bien escucharla porque habla sobre el protocolo de justicia 2020 y cómo se aplica y todo. De modo tal que yo se la subo mañana, el fin de semana, con un matecito, mientras hacen bici fija, no sé. En algún momento siempre está bueno les va a servir para refrescar algunos conceptos que ya vieron en las primeras unidades, los de Justicia 2020, pero la verdad que está bien buena. La primera parte, lo del doctor Gropo, serán los primeros 45 minutos, más o menos. Y les voy a subir también un material que está relacionado con el último puntito de la bolilla, de la unidad temática 6, el último punto, que son más que nada modelos, ¿sí? Yo
Yo se los voy a subir mañana, la idea es que para el martes, que vamos a ver esos temas, ustedes al menos lo hayan visto, le hayan pegado una mirada, lo hayan leído, o lo tengan, si puede ser, que lo tengan también a la vista en el momento de la clase, no viene mal. Son algunos modelos sobre el certificado del vencimiento del término probatorio, algunas medidas para mejor proveer, pedidas por los jueces, en todos expedientes verdaderos. Entonces, les voy a dejar eso, y la idea es que, les repito, que lo hayan leído para la última clase, estos modelitos, estos ejemplos. Bueno, vamos a arrancar ahora con el tema. Esperen que voy a ya copiar todos los presentes. Parecería que algunos todavía no dieron, ¿no? A ver, Hay un montón, profe, ¿eh? Sí. Un segundo, ¿eh? Un segundito nada más. Lombo Rocío me lo mandó a mí en privado, no se dio cuenta, en lugar de publicarlo para todos. Y otra compañera también, en la parte del chat me lo están mandando por privado a mí, no sé por qué. Para que tomes lista vos, Nicolás. Te ponemos adjunto ahí que tomes nota. Un segundito, ¿eh? Bueno, listo. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy, que es la parte de apertura a prueba. Voy a hacer una recorrida por las filas de atrás. Esto es como en la facu, los que se sientan adelante y los que están más atrás. Como en las clases presenciales. Bien. ¿Cuántos que son? Por favor. Bueno, vamos a arrancar con la apertura a prueba. Una vez más, vamos a ubicarnos en la etapa del proceso en que nos encontramos. Yo los reto a que siempre hagan este ejercicio mental, porque los va a ayudar mucho al momento de los exámenes, ¿no? Para ubicarse en qué momento del proceso estamos. Estamos en la primera parte del proceso, o sea, terminamos con la parte introductoria, tenemos una demanda, una contestación, una demanda notificada, el demandado ha contestado la demanda en el plazo de 15 días, y el juez, al existir hechos introducidos por las partes, conducentes y controvertidos, abre la causa a prueba, aunque las partes no lo pidan.
para ello va a dictar una providencia simple, que se va a notificar por cédula a las partes. Conforme el artículo 135, inciso 3, el auto de apertura a prueba se notifica por cédula. Nace, a partir de la recepción de la cédula, la posibilidad para las partes de oponerse al auto de apertura a prueba. La forma de atacar el auto de apertura a prueba, si las partes se disconforman con él, si consideran que no es necesario abrir la causa a prueba, la forma de atacarlo es la oposición. ¿Sí? El auto de apertura a prueba no es apelable, es objeto de oposición. ¿Y en qué consiste la oposición? La oposición es el acto procesal que pueden llevar a cabo las partes por escrito, es un escrito, que se presenta en el plazo de 5 días de notificadas del auto de apertura a prueba. O sea, me notifican del auto de apertura a prueba, tienen 5 días para manifestar su oposición, ¿sí? Si lo consideran necesario. De ese escrito se corre traslado por 5 días a la parte contraria, traslado que se va a notificar por Ministerio de la Ley, por nota. Y el juez va a resolver, una vez contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, va a resolver confirmando la apertura a prueba o bien declarando la cuestión como de puro derecho, ¿sí? Por considerar que no hay... o sea, no manteniendo el criterio porque considera que no hay hechos conducentes y controvertidos que sean objeto de comprobación. Si el juez, cuando resuelve la oposición, mantiene el criterio y mantiene la apertura a prueba, esta decisión es inapelable. Es inapelable, ¿por qué? Porque no causa ningún gravamen irreparable. Estamos en un proceso de conocimiento, y en los procesos de conocimiento precisamente se llaman así porque el conocimiento es amplio, porque se debaten todas las cuestiones introducidas por las partes, ¿sí? Es más, en un proceso ordinario, la amplitud probatoria es la regla. Entonces, si el juez mantiene el criterio, no revoca la apertura a prueba y mantiene la causa abierta a prueba, en ese caso es inapelable porque no hay un gravamen irreparable. Por el contrario, si el juez revoca su decisión de abrir la causa a prueba ante el escrito de oposición de una de las partes y decide declarar la cuestión como de puro derecho, esa resolución sí es apelable. Sí es apelable porque ahí sí causa un gravamen irreparable, porque la parte, o sea, irreparable significa que no va a poder ser reparado en la sentencia definitiva, porque aquella parte que tenía la intención y la necesidad de producir prueba para acreditar los hechos invocados por ella, no lo va a poder hacer en el futuro, no lo va a poder hacer, se queda sin la posibilidad de producir prueba. Ahí está el gravamen irreparable, el agravio irreparable, que justifica la apelación, ¿sí? Piensen que el derecho a la prueba está hoy en día considerado como uno de los requisitos del debido proceso. Entonces, resumiendo, auto de apertura a prueba, ¿no? Notificación por cédula. Nace la posibilidad de el trámite de la oposición, ¿sí? Oposición por escrito, ¿qué plazo? Dentro del plazo de 5 días.
Se corre traslado y el juez resuelve. Si mantiene la apertura a prueba, no se puede apelar. Si por el contrario revoca y declara la cuestión de puro derecho, ahí sí es apelable. ¿Sí? Esto es lo que dispone el artículo 359. Ahora, el 360 del Código prevé un supuesto diferente. Prevé la posibilidad, el artículo se llama prescindencia de apertura a prueba por conformidad de partes. Pero el supuesto es bien distinto. ¿Por qué? Porque acá, en la posibilidad que plantea el 360 es la siguiente. La causa se abrió a prueba, se notificó, quedó firme, no hubo oposición de nadie, quedó firme, y entonces desde que queda firme, las partes, en un proceso ordinario, tienen 10 días para ofrecer la prueba. Pero de repente dicen, no tenemos prueba para ofrecer, la verdad. Entonces, si están todas las partes de acuerdo, pueden pedir que se cierre la etapa probatoria. Pero fíjense que la diferencia es bien clara, porque acá la causa se abrió a prueba y quedó firme el auto de apertura a prueba. Porque para prescindir por conformidad de partes de la apertura a prueba, tienen que pedirlo dentro de los 5 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. ¿Sí? Dice, si dentro del 5.º día de quedar firme la providencia de apertura a prueba, todas las partes manifiesten que no tienen ninguna que producir, no tiene sentido en ese sentido mantener la causa abierta a prueba directamente. Se cierra, se clausura la etapa probatoria por conformidad de partes y se pasa directamente a sentencia. ¿Sí? No es un supuesto muy común de ver, pero podría llegar a ser el caso. ¿Cuáles son los requisitos? Todas las partes de acuerdo, y que sea materia disponible. Porque si se tratara de alguna cuestión donde está involucrado el orden público, ¿no? Que igual hay que producir prueba, no vale la admisión o el reconocimiento de los hechos, igual hay que producir prueba, no funciona. Bien. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer, y que siempre es una pregunta de examen, es ¿cuándo queda firme el auto de apertura a prueba? ¿Cuándo queda firme el auto de apertura a prueba? El auto de apertura a prueba va a quedar firme una vez que transcurrieron los 5 días desde que se notificó y no hubo oposición, o si hubo oposición, el juez ya la resolvió. Es decir, vencido el plazo para oponerse, ninguna de las partes se opuso, que son 5 días, o bien, si alguna se opuso, el juez lo resolvió y mantuvo la apertura a prueba. Bien, ahí quedó firme. ¿Y por qué es importante saber cuándo queda firme el auto de apertura a prueba? Porque en los procesos ordinarios, desde que queda firme el auto de apertura a prueba, empiezan a correr los 10 días que las partes tienen para ofrecer el resto de los medios probatorios. Ustedes saben que en el plazo de prueba, el período de prueba, lo fija el juez, lo va a determinar el juez. El código dice que no puede superar los 40 días, cosa que no se cumple realmente, excede ese plazo, pero esto no importa, el plazo lo fija el juez.
el juez fija el plazo de prueba y dentro de los primeros 10 días, las partes en el proceso ordinario tienen que ofrecer el resto de la prueba que no sea la documental. ¿Por qué? Porque la documental ya la acompañaron con los escritos postulatorios, con la demanda y la contestación, ¿no? Pero el resto de los medios probatorios que quieran utilizar para acreditar los hechos alegados, los van a tener que ofrecer en los primeros 10 días del plazo de prueba. Y esos primeros 10 días, ¿a partir de cuándo empiezan a correr? ¿No? Porque siempre cuando nosotros decimos 5 días, 10 días, ¿a partir de cuándo empieza a correr? Empiezan a correr desde que queda firme el auto de apertura a prueba. A partir de ahí. Y además, es un plazo común el plazo de ofrecimiento de prueba. Es un plazo común. Ustedes saben, porque ya vieron plazos, que los plazos comunes vencen para todas las partes el día que vence para la parte que se notificó en último término. Por eso se llama común. Plazo individual, yo me notifiqué el 17, el 18 me empieza a correr el plazo. El plazo, y Emilio Montoya se notificó el 19, el plazo le empieza a correr el 20. Sencillo, es un plazo individual. Corre para cada una de las partes desde que cada una de las partes se notificó. Plazo común vence para todas las partes al mismo tiempo, ¿sí? ¿Y cuándo empieza a correr? Empieza a correr desde que se notificó el último. Bien. Igual eso ahora, con el tema de las notificaciones electrónicas, ha perdido un poco la importancia, ¿no? Porque ahora generalmente con las notificaciones electrónicas todo se notifica en el mismo día. Pero antes, cuando las notificaciones eran, iba el oficial notificador, era importante. Podía haber 2 o 3 días de diferencia. Bien. Entonces tenemos demanda y contestación en el íter, ¿no? Si nosotros pensáramos en un íter de procesal, tenemos demanda y contestación, auto de apertura a prueba, la notificación por cédula, ¿no? Los 5 días para formular oposición, queda firme 10 días para ofrecer el resto de los medios probatorios, ¿sí? Bueno, esto en el proceso ordinario, ¿no? En el proceso sumario y sumarísimo, toda la prueba la vamos a ofrecer, todos los medios probatorios, con los escritos postulatorios, con la demanda y la contestación. Bueno, por su parte, el artículo 367 prevé un plazo extraordinario, es decir, si hay que producir prueba en el extranjero, las partes pueden pedir un plazo extraordinario, que puede ser de hasta 90 días, si es país limítrofe, o hasta 180, si no es país limítrofe. Bien, dijimos que si existen hechos que han sido articulados por las partes, conducentes y controvertidos, la causa se abre a prueba. Caso contrario, se va a declarar como de puro derecho. Y la declaración de puro derecho va a operar en 2 supuestos, ¿no? Cuando la cuestión sea estrictamente de puro derecho, por llamarlo así, es decir, que el conflicto se suscite únicamente en relación a la aplicación o a la interpretación de la ley,
o bien cuando hay hay hechos controvertidos, pero la causa se resuelve tan solo con las constancias documentales agregadas en el expediente, de modo tal que no es necesario abrir la causa prueba para producir ninguna otra. En ese caso también se va a declarar la cuestión como de puro derecho. También esta resolución se va a notificar por cédula a las partes por el artículo 135, inciso 3. Y es apelable, eso ya lo dije. ¿Qué pasa luego de que, porque después vamos a ver qué pasa después de que se abre la causa prueba, ¿no? Pero ¿qué pasa si se declara la cuestión como de puro derecho? El juez dice, no existiendo hechos conducentes y controvertidos que sea necesario acreditar, declara la cuestión como de puro derecho. ¿Cómo sigue el procedimiento después? ¿Cómo sigue el proceso después? Bueno, acá vamos a tener que ver según en qué tipo de proceso estemos, ¿no? Si estamos en un proceso ordinario, se va a correr un nuevo traslado por su orden. Una vez que está firme la declaración de puro derecho, es decir, que las partes se notificaron y transcurrieron 5 días, que es el plazo que tienen para apelar, no apelaron, quedó firme, se corre un nuevo traslado por su orden. ¿Qué significa traslado por su orden? Que se le va a dar la posibilidad a las partes. Primero al actor por su orden significa primero el actor, después el demandado. En varias oportunidades el código utiliza esta terminología. También lo hace en el alegato, después lo vamos a ver el martes. Los alegatos también son por su orden. Primero el actor, después el demandado. ¿Y este nuevo traslado para qué es? Es para que las partes presenten lo que se llaman los escritos de réplica y dúplica. Son escritos, estoy hablando siempre, ojo, del proceso ordinario. En el proceso ordinario sucede esto. Vamos a hacer una cosa, cuando yo termine me hacen las preguntas, porque no, si no me pierdo, capaz que ya lo que ya me están preguntando acá, capaz que ya lo volví a repetir y ya no es necesario volver atrás. Entonces, en el proceso ordinario, luego de que queda firme el auto de apertura prueba, se corre un nuevo traslado por su orden. Primero el actor, luego el demandado. ¿Para qué? Para que presenten los escritos de réplica y dúplica, que obviamente es una carga procesal. ¿En qué consisten estos escritos? Estos escritos, en estos escritos, las partes lo que hacen un poco es reafirmar, hacer como un resumen de su pretensión o de la defensa en el caso del demandado. ¿Por qué pasa esto en el proceso ordinario? Porque en el proceso ordinario, si la causa se abriera a prueba, si en el supuesto de que la causa se abra a prueba, ustedes saben que después, en el proceso ordinario, está la posibilidad de alegar, de presentar los alegatos sobre el mérito de la prueba. Y los alegatos sobre el mérito de la prueba también son primero, por su orden, primero el actor, luego el demandado. Como estamos en un proceso ordinario, pero la causa no se abrió a prueba porque se declaró la cuestión como de puro derecho,
se corre este traslado por su orden, ¿sí? Se abre a prueba, tenemos la posibilidad de alegar. Declaración de puro derecho, se corre un nuevo traslado por su orden. ¿Se entiende? Es como que hay una correlación. En el proceso sumario, en cambio, si se abre a prueba no se puede alegar. No está prevista la posibilidad de alegar en el proceso sumario. Entonces, si estamos en el proceso sumario y la cuestión se declara como de puro derecho, no van a estar este nuevo traslado, ¿sí? Se declara la cuestión de puro derecho, queda firme, pasa sentencia, ¿sí? Queda firme, pasa sentencia. En cambio, en el proceso sumarísimo, se declara la cuestión de puro derecho, se notifica, pasa sentencia. ¿Por qué no queda firme? ¿Por qué no es necesario en el proceso sumarísimo que quede firme? ¿Quién me lo puede contestar? Piensen un segundo antes. ¿No repetir la Pablo. pregunta? ¿Por qué es inapelable? Exactamente. Bien, Karen, porque es inapelable. Entonces, ¿para qué vamos a esperar los 5 días de que quede firme? No tiene sentido, si no, no es apelable. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Todo tiene una coherencia en el sistema. Todo tiene una coherencia en el sistema. Lo que tienen que saber es relacionar las cosas. ¿Mm? Acá me preguntan, me dicen, si el nuevo traslado suplantarían a los alegatos. No está bien dicho que suplantarían, porque no suplantan nada, pero hay como una correlación, ¿no? Proceso ordinario, alegatos, si no hay prueba, nuevo traslado por su orden, y en los otros casos, no. Sí, por los tiempos, sí, claro, en el proceso sumarísimo, precisamente, como es rápido, como es un proceso de conocimiento muy acelerado, las cuestiones apelables son muy poquitas, para evitar que la dilación en el tiempo, la extensión en el tiempo del proceso, para que sea más breve el proceso. Bien, ¿hasta acá vamos? ¿Hasta acá estamos? ¿Hay alguna duda? Porque paso a los hechos nuevos, sino que es Le hago un una tema que consulta, siempre... profesora. En todo caso, cuando en el proceso ordinario se llama alegatos, ¿hay alguna posibilidad de que se vuelva a hacer la apertura a prueba más allá que se haya negado en un primer momento? ¿O directamente ya no hay posibilidades que se haga apertura a prueba otra vez? Si se declaró la cuestión como de puro derecho, Sí. no. Si se declaró la cuestión como de puro derecho y quedó firme, si se declara la cuestión como de puro derecho y alguna de las partes quiere producir prueba, dice, no, yo necesito producir prueba. Bien, entonces tendrá que apelar la cuestión como de puro derecho. Apela la cuestión y la Cámara resuelve. Si abre la causa a prueba o considera que la cuestión es realmente de puro derecho, se puede resolver con las constancias de la causa, ¿sí? Una vez que se resolvió, que quedó firme, ya está, no volvemos atrás. Ok. Bien. ¿Es en relación la apelación esa? Claro, sí, por supuesto, porque estamos en el proceso, estamos en el curso del proceso. Va a ser en relación. Bien, ¿sí? gracias. Libremente, únicamente sentencias definitivas, Iván. Bien, ahora sí. Bárbaro, Bien, gracias. bien. Bueno. Una pregunta, Cristina. Sí. Esto de los escritos de réplica y dúplica, ¿cuál es la finalidad? ¿El por qué? Porque se me cortó justo. ¿El por qué? El por qué es lo que yo les explicaba. Tiene que ver con que si se produce prueba, están los alegatos en el proceso ordinario.
Entonces es como para que haya como una correlación. No se produce prueba, pero igual hay un nuevo traslado por suborden. Que las partes pueden utilizarlo o no, ¿no? Es una carga procesal. Perfecto, gracias. Y si lo hacen es muy, muy sintético. Simplemente el actor va a decir, por las cuestiones, el derecho invocado en la demanda y la documentación adjuntada, se haga lugar a la demanda, no va a decir otra cosa. Pero se corre un nuevo traslado por su. Bien. ¿Me podrá Vamos a repetir en el pasar proceso sumario, por favor? En el proceso sumario, una vez que se declara la cuestión como de puro derecho, se notifica por cédula, ¿sí? Una vez que queda firme, o sea que nadie apeló, o si se apeló, la Cámara mantuvo la cuestión como de puro derecho, pasa al dictado de sentencia, directamente, ¿sí? Bien, ¿quedó claro ahora? Sí. Bien. A ver, perdón, voy a contestar esta pregunta nada más porque me desconcierta. En Nación, antes de la apertura a prueba, está la audiencia preliminar del 360. La audiencia es después de la apertura a prueba. La audiencia es, me parece que eso ya lo vieron, pero la audiencia preliminar, precisamente, es después de la apertura a prueba, igual que en el protocolo de justicia 2020, ¿sí? El protocolo de justicia 2020 se aplica a partir de la apertura a prueba. Se fija la audiencia preliminar y después la vista de causa, ¿sí? Bueno, vamos a seguir adelante con el tema que nos convoca porque generalmente ofrece alguna dificultad. La cuestión son los hechos nuevos. Los hechos nuevos, que siempre se confunden los hechos nuevos con los nuevos hechos, parece un trabalengua. Los hechos nuevos están previstos en el artículo 363. 363. ¿Sí? Hechos nuevos. Nuevamente, ubiquémonos en el proceso. Estamos en un proceso ordinario. Ya se presentaron los escritos postulatorios del proceso, se presentó la demanda, se contestó la demanda, o las reconvenciones, si hubo reconvención, también se contestó. Todo. ¿Sí? O sea que las partes ya expusieron los hechos, el actor en su demanda y el demandado en... El actor en su demanda y el demandado en la contestación. Ahí ya expusieron la plataforma fáctica, ¿sí? Bien. El supuesto que contempla el artículo 363 es el siguiente. La posibilidad de que luego de la demanda y de la contestación de la demanda ocurra un hecho nuevo. Ocurra un hecho nuevo que tenga importancia para la resolución del litigio, es decir, que sea trascendente y que sea conducente a la solución del litigio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A ver, o también puede ser que sea anterior, dice el 363, pero las partes no lo conocían, lo conocieron después, porque si lo conocían antes, tendrían que haber introducido ese hecho cuando, en la demanda o en la contestación. Entonces, como la plataforma fáctica ya se cerró con los escritos postulatorios del proceso, y este hecho justo vino a ocurrir después,
y es importante, lo que la ley procesal quiere hacer es armonizar, ¿no?, dos principios muy importantes. Uno es la seguridad jurídica, porque sería absolutamente disvalioso para el proceso que las partes continuamente estén cambiando la plataforma fáctica del proceso, ¿sí? Entonces, tiene que armonizar, por un lado, la seguridad jurídica, pero por el otro lado tiene que armonizar con otro principio muy importante, que es la eficacia de las sentencias. Porque no serviría de nada seguir adelante un proceso y dictar una sentencia dentro de unos años que sea totalmente, que caiga en abstracto, porque no va a tener ninguna, no va a guardar actualidad con los hechos, ¿se entiende? Entonces, para armonizar ambos valores, está esta posibilidad que tienen las partes, dentro del plazo de 5 días de notificadas del auto de apertura a prueba, de denunciar en el proceso ese hecho nuevo que ocurrió luego de los escritos postulatorios. ¿Sí? O bien que ocurrió antes, pero que yo no lo conocía. Entonces lo introduzco ahí. ¿Dentro de qué plazo? No escuché, perdón. Son 5 días desde que queda notificado del auto de apertura a prueba. Está en el artículo 363. Fíjense qué dice. Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención ocurriese o llegase a conocimiento de las partes un hecho que tuviese relación con la cuestión, pero además de tener relación, tiene que ser conducente, no cualquier hecho, un hecho conducente que sea importante para la resolución del pleito. Podrán alegarlo hasta 5 días después de notificada la apertura a prueba. Tienen 5 días para alegar. Lo importante que tienen que tener en claro es que ese hecho es posterior a los escritos de demanda y de contestación, porque si no, los tendría que haber denunciado en los escritos postulatorios. ¿Sí? Y si era anterior, no tenía conocimiento, y además voy a tener que acreditar que no, yo me enteré después de ese hecho. ¿Sí? No es que, me olvidé, lo voy a presentar como un hecho nuevo. No, no sirve, porque voy a tener que acreditar que cuando tomé conocimiento. ¿Sí? Bien. De ese hecho que presenta cualquiera de las partes, se corre traslado a la contraria. ¿Por qué plazo? 5 días también. Perdón, doctora, ¿puede dar un ejemplo de hechos nuevos? Un ejemplo, bueno, podría ser cualquier ejemplo donde hay supongamos un juicio de daños, ¿no? Supongamos un juicio de daños y yo reclamo determinados daños y después o más claro, voy a ir a un ejemplo para que sea más claro, ¿no? Pero puede ser aplicable a cualquier juicio. Cada juicio tiene sus particularidades y sus hechos y sus cuestiones propias, ¿no? Pero supónganse que en un proceso donde se pide la disminución de una cuota de alimentos, ¿no? Hay una cuota de alimentos fijada, la
el alimentante tiene que pasar una cuota de alimentos por sus hijos menores y pide la disminución porque le bajaron el sueldo, porque tenía 2 trabajos y se quedó con uno solo, por la razón que sea. Y resulta que después de la demanda, después de los escritos constitutivos, él tiene una nueva familia y tiene un nuevo hijo. Tiene un nuevo hijo. O sea, ustedes saben que los hijos tienen derecho a ser todos educados de acuerdo al nivel de los padres, al mismo nivel. No puedo decir, bueno, te doy el 80% del sueldo a los hijos de mi primer mujer, y no. Entonces, es un nuevo hecho que puede ser, que es importante para la resolución del pleito, que es trascendente, porque tiene que ver con la cuota alimentaria, con el ingreso del alimentante, con nuevos gastos que tiene, con nuevas obligaciones que tiene, entonces que es trascendente y que tiene que ser tenido en cuenta al momento de dictar sentencia. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Ana María? Sí, gracias, porque yo me confundía como si hubiera mala praxis y se agregara un nuevo hecho como circunstancia de, supongamos, una persona que tiene un accidente y se le va a agregar más, implementar más facturación por los gastos que tenga por enfermedad a raíz de la mala praxis. Lo había tomado por ese lado. Pensemos en un hecho, Suponete que no en un rubro indemnizatorio. Bien. ¿No? Pensemos en un hecho. Suponete que yo reclamo al constructor de mi casa, me voy ahora al lado civil, ¿no? Lo primero que se me ocurrió es lo de familia, pero bueno, yo me dedico más a eso, entonces por ahí es lo que uno tiene más en la cabeza. Pero vámonos al lado al proceso civil. Yo le reclamo al constructor que había deficiencias en la construcción, que los cimientos no estaban bien hechos, me empezó a aparecer humedad, las paredes se brotan, y después de la demanda y la contestación se me cae el techo. Perfecto. Gracias. Por ejemplo, es un nuevo hecho. El profesor podría modificar incluso el monto que yo solicito para reparación. En ese caso sí, pero también, y sí, pero bueno, va a tener que ver todo con la mala construcción, ¿no? Con los vicios de construcción. Bien. Gracias. Bien. Entonces, recordemos esto, los hechos nuevos se producen después. Y si eran de antes, no los conocía, y voy a tener que acreditar. Se introduce por escrito, se lo plantea por escrito, en el plazo de 5 días de notificado de la apertura a prueba, se corre traslado, ese traslado se va a notificar por nota, por Ministerio de la Ley, y la otra parte, la parte contraria, va a tener la posibilidad de reconocer el hecho, de negarlo, o también va a tener la posibilidad digamos, de atacar el conocimiento del hecho. Si el hecho era anterior, puede decir, no, un momentito, esto vos lo sabías de antes, ¿no? Puede también atacar esa cuestión. Bien. Luego el juez, una vez sustanciado el planteo, va a resolver si admite el hecho o no. Mientras tanto,
mientras tanto, va a quedar suspendido el plazo de prueba. ¿Por qué? ¿Por qué va a quedar suspendido el plazo de prueba? Porque pensemos que estamos en un proceso ordinario, ¿no? La prueba que ofrecimos o que acompañamos con la demanda y con la contestación de la demanda es la documental. Y todo el resto de la prueba la vamos a ofrecer después, dentro del plazo de 10 días de que quedó firme el auto de apertura a prueba. Bien. Entonces, nosotros tenemos que saber si el juez admite o no ese hecho nuevo para luego poder ofrecer toda la prueba sobre estos hechos nuevos, que pueden ser 1 o 2, y sobre todos los anteriores, ¿sí? Por eso el plazo de prueba se suspende hasta que se resuelva si ese o esos hechos nuevos se admiten o no. En un proceso ordinario, cuando la parte alega el hecho nuevo, va a adjuntar, lo va a hacer por escrito, en un escrito, y va a adjuntar la documental que correspondiera a ese hecho si hubiera prueba documental que lo refrende, obviamente, ¿no? Si no hay prueba documental, no. Pero si hay prueba documental para acreditar ese hecho, la va a adjuntar al momento de ofrecer el hecho, en ese escrito. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre la razón por la que lo hace en ese momento? Porque hay que darle traslado a la otra parte. No, esa no es la razón. Para evitar la dilatación del proceso. Porque ya Perdón, me dio sed. está en la apertura a prueba. No. ¿Puede repetir la pregunta, profe? La pregunta es, en un proceso ordinario, es más, la voy a reformular a la pregunta. En un proceso ordinario, cuando se alega el hecho que se hace por escrito y dentro del plazo de 5 días, se acompaña o se adjunta la prueba documental si la hubiere, ¿no? En referencia a ese hecho. En referencia a los otros hechos, ¿cuándo adjuntamos la prueba documental? En el mismo momento de... En los escritos de la demanda y la contestación. Bien. En un proceso sumario, cuando yo ofrezco el hecho nuevo, yo alego el nuevo por escrito, un proceso sumario, si estamos en un proceso sumario, yo voy a ofrecer no solamente la prueba documental, sino todo el resto de la prueba. ¿Por qué es esta diferencia? Porque no se está discutiendo derecho de fondo, sino la validez o no del título. No. Por los tiempos, porque por algo estamos en un proceso ordinario, sumario, sumarísimo. Porque la prueba ya se ofreció en conjunto con la demanda o la reconvención. Acá, Sabrina Beroldi está dando en la tecla, porque se aplica de manera análoga los requisitos del escrito de demanda. ¿Cuándo ofrezco yo en un proceso ordinario? ¿Qué prueba? Para ofrecer después el resto de la prueba. Para poder ofrecer después el resto de la prueba. Para que se suspende el plazo. La razón por la que se suspende el plazo, para después poder ofrecer el resto de la prueba. Pero la respuesta correcta a la pregunta es la que marca acá la compañera Sabrina. Piensen. En un escrito de demanda o de contestación, en los escritos postulatorios,
las partes que hacen, articulan los hechos, ¿no? Exponen los hechos. ¿Y qué prueba acompañan? En un ordinario la documental, en un sumario todas las... En un proceso ordinario estoy diciendo, la documental, nada más. Entonces, acá estoy alegando un hecho nuevo. Si estoy en un proceso ordinario, es como si no lo pude alegar en la demanda porque ocurrió después, ¿sí? Pero el principio es el mismo. Alego el hecho y adjunto la documental respaldatoria si la hubiere. En un proceso sumario, ¿sí? Yo, cuando alegué los hechos, cuando introduje los hechos en la demanda o en la contestación, introduje los hechos y ofrecí toda la prueba. Entonces, si luego ocurre 1, 2 o 3 hechos nuevos que yo necesito alegar porque son importantes, del mismo modo voy a alegarlos y voy a ofrecer todos los medios probatorios para acreditar los mismos, ¿sí? Porque si no lo hago en un proceso sumario y el juez me los admite, bárbaro, me los admitió, pero yo me quedé sin prueba. ¿Se entiende? Claro, los hechos conducentes para el tipo o sea, la prueba conducente para los hechos que uno presenta nuevos, los nuevos hechos que presenta. Exactamente, la prueba pertinente sería. Sí, si no podría presentar yo un tipo de prueba para un hecho determinado, el hecho cambia, varía y la prueba no me es útil para el fin el cual fue creada. El hecho no cambia, el hecho es otro. Bueno, perdón, no cambia. Otro hecho. No he hecho distinto del que yo tenía originariamente. Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Si no, díganme porque lo vuelvo a explicar, porque esto es muy importante. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Sí, cómo no. Dijimos que los hechos nuevos son aquellos que ocurren con posterioridad a los escritos postulatorios, ¿verdad? Y si ocurrieron antes, yo no lo sabía. Por lo tanto, pongamos, por ejemplo, nada más que ocurrieron después. Bien. Las partes tienen 5 días desde que se notifica el auto de apertura a prueba, yo recibo la cédula, al día siguiente me empieza a correr el plazo, estos 5 días, para alegar estos hechos nuevos que pudieron haber ocurrido en ese periodo, ¿sí? Si estamos en un proceso ordinario, estos hechos nuevos los voy a alegar por escrito dentro del plazo de 5 días, pero además voy a adjuntar la prueba documental de esos hechos. Si es que tengo prueba documental, ¿no? Lo voy a hacer, ¿por qué? Porque cuando yo introduje los hechos en la demanda, si soy actor, o en la contestación de la demanda, si soy demandado, yo acompañé prueba documental, porque la prueba documental se acompaña con los escritos postulatorios. Entonces, si yo estoy introduciendo un nuevo hecho, tengo que adjuntar la prueba documental para quedar emparejada con los otros hechos. ¿Se entiende? Sí. Porque supóngase que el juez me dice, bueno, le admito el hecho. Y, me olvidé de adjuntar la carta que justo... Y ya no lo podés hacer. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Gracias. En el proceso sumario, con la demanda y con la contestación, las partes introdujeron los hechos, alegaron los hechos y ofrecieron toda la prueba. La testimonial, la pericial, la de informe, todo. Entonces, si estamos en un proceso sumario y tienen que
alegar un hecho nuevo, en ese escrito que presentan dentro del plazo de 5 días, van a tener que ofrecer la prueba correspondiente para acreditar ese hecho, o esos hechos si son varios. ¿Por qué? Y porque si el juez me los admite, si el juez me dice, bueno, está bien, le admitimos el hecho, y yo no ofrecí la prueba, tengo el hecho pero no tengo la forma de probarlo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, esa es la diferencia. En ambos casos, del escrito donde se alega el hecho nuevo, se corre, esto ya lo dije, lo estoy repitiendo, se corre traslado, ¿por qué plazo? Por 5 días, la parte tiene la carga procesal de contestarlo, reconoce el hecho, o lo niega, o discute, digamos, que ese hecho sea novedoso, le dicen, che, un momentito, vos estás trayendo un hecho que era de antes, puede también discutir, te habías olvidado, puede también discutir. Luego el juez, una vez que se sustanció, va a resolver si admite el hecho, y entonces ese va a formar parte, como todos los otros, de la plataforma fáctica, igual que todos los otros, y va a ser objeto de prueba igual que todos los otros, o lo deniega. Si lo admite el hecho nuevo, la resolución no es apelable. ¿Por qué? Porque no causa ningún gravamen irreparable. A lo sumo, habrá 1 o 2 o 3 hechos más para probar, pero no causa ningún gravamen irreparable, o sea que no pueda ser subsanado en la sentencia definitiva. Y si deniega el hecho nuevo, ¿se puede apelar? Sí, se puede apelar, pero con efecto diferido. ¿Y esto qué significa? Que se apele con efecto diferido. Significa que la Cámara de Apelaciones no va a tratar si estuvo bien que lo admitiera o mal que lo admitiera en ese momento. No. Las apelaciones con efecto diferido, después lo van a ver en la segunda parte, o en la primera, no sé en qué parte vemos recursos. Las apelaciones con efecto diferido quiere decir que queda la apelación latente ahí. Se difiere el tratamiento por la Cámara, ¿sí? Entonces, cuando después se apela la sentencia definitiva, cuando se dictó sentencia, la causa siguió. El juez había dicho que ese hecho no era conducente, por ejemplo, o que no era nuevo, o lo que sea que haya dicho, la razón por la que no lo haya admitido, pero lo dejó afuera. La parte apeló, el juicio siguió su curso. Cuando se apela la sentencia definitiva, si aún tengo interés de plantear y necesito plantear ese hecho nuevo, lo hago valer en cámara, lo defiendo en cámara. Después van a ver cómo, ahora no se enrosquen con eso. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. ¿Por qué es esto de que lo hago después? ¿Por qué se difiere el tratamiento? Porque puede ser que en el transcurso del proceso ese hecho pierda relevancia, ese hecho no sea importante, ese hecho no sea trascendente. O bien, supónganse, yo gané el juicio, lo gané. Yo era la que había introducido el hecho nuevo, alegado el hecho nuevo, y el juez me lo denegó. Me dijo, no, este hecho nuevo. Igual gané el juicio. ¿A qué me importa el hecho nuevo? Ya está, gané el juicio. ¿Me entienden? No quiero mantener el hecho, no me importa ahora el hecho nuevo. ¿Se entiende? Por eso la apelación se confiere con efecto diferido. Entonces, si lo admite, ¿es apelable? No, porque no hay un gravamen irreparable. Si lo deniega, ¿es apelable? Sí, pero con efecto diferido. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Hasta acá vamos bien?
Sí, doctora. Sí, sí. Bien. Sí, doctora. Bien, entonces vamos a pasar, para confundirlos un poco más, a los nuevos hechos. Profe, antes de empezar con el otro tema, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si pasado el plazo en el que las partes pueden alegar hechos nuevos, Sí. es decir, pasados esos 5 días desde la apertura a prueba, surgen otros hechos nuevos posteriores, ¿qué sucede en ese caso? ¿Hay una etapa probatoria para esos hechos nuevos? No. Pueden hacerlos valer en cámara eventualmente. Mira, a ver, déjame buscar el artículo. Mira, el 255, después léetelo tranquilo, el 255 es el que habla de que cuando el expediente va a la Cámara, ¿no? Y están todas estas apelaciones diferidas, ¿no? Y si la causa se puede abrir a prueba en Cámara o no. Entonces, uno de los incisos para esta actuación en la Cámara dice: pedir que se abra la causa a prueba cuando se alegare un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista en el 363. O si me lo hubieran denegado. Entonces, si ocurrió después ya habían pasado esos 5 días, después ocurrió, bueno, yo tengo esta posibilidad si aún sigue siendo trascendente. Bien. Listo, gracias. Vamos ahora. ¿Cuál es la diferencia? Y ahora la voy a dar la diferencia, porque ya vimos los hechos nuevos, que son los del 363, y ahora, para confundirlos un poquito más, vamos a hablar de los nuevos hechos. De los nuevos hechos. Los nuevos hechos tienen que tener en cuenta 2 artículos. El 333, que es para el proceso ordinario, y el 484, que es para el proceso sumario. 333 para el ordinario, 484 para el sumario. En ambos casos se trata del mismo supuesto. Son los hechos introducidos por el demandado en la contestación de la demanda, o por el reconvenido en la contestación de la reconvención. ¿Sí? Entonces, tanto el supuesto del 333 para el proceso ordinario como del 484 para el proceso sumario, en ambos casos, los nuevos hechos son los que introduce el demandado cuando contesta la demanda. Fíjense lo que dice el 333. Si lo tienen ahí al código, que espero que sí, vayan siguiéndolo. Dice, cuando en el responde de la demanda, o de la reconvención, que es la contrademanda, ¿no? Se alegaren hechos no considerados en la demanda, los accionantes o reconvinientes podrán agregar dentro de los 5 días de notificada la providencia respectiva, la prueba documental referente a estos hechos, ¿sí? Es decir, el supuesto para el proceso ordinario, simplificado, es el siguiente. El demandado, cuando contesta la demanda, introduce nuevos hechos diferentes a los que el actor planteó. Una nueva plataforma fáctica. Entonces, el actor tiene, desde que el juez dice por contestada la demanda, tiene 5 días para adjuntar prueba documental, si tuviere, en relación a esos nuevos hechos que introdujo el demandado. Punto raya, nada más. Ese es el supuesto. ¿Sí? En el proceso sumario, que el supuesto es el artículo 484,
El demandado también contesta la demanda, el supuesto es el mismo, contesta la demanda y alega nuevos hechos, otra plataforma fáctica diferente. ¿Mm? El actor tiene 5 días para ofrecer toda la prueba que considere en relación a esos nuevos hechos. En el caso del ordinario, es solamente la documental, porque el resto de la prueba se va a ofrecer con posterioridad, en una instancia posterior. En el caso del proceso sumario, podrá ampliar la prueba todos los medios probatorios, podrá ampliar el actor, ¿sí? Se le da la posibilidad de que amplíe todos los medios probatorios para desacreditar esos nuevos hechos que introdujo su contraria, la parte contraria, el demandado en este caso. ¿Se entiende? El supuesto es el mismo. Posibilidad es como que para igualarlos, ¿no? Es como para ponerlos en una situación de igualdad, que no quede el actor en desventaja, ¿sí? Bien. Profe, Sí, ¿y en el sumario el traslado del actor, por qué plazo es? ¿También por 5 días? también por 5 días. Sí, Perfecto, gracias. El 484 es el segundo párrafo, creo, del 484. Profesora. Un segundito. 484. El tercer párrafo. Dentro del plazo de 5 días, contestado desde la notificación de la providencia que tiene por contestada la demanda, que se notifica por Ministerio de la Ley. O sea, el juez dice, por contestada la demanda, esa providencia se notifica por Ministerio de la Ley. ¿La sacó un jueves? ¿Cuándo se notifica? Viernes. El viernes. Bien. A partir del lunes son los 5 días que les da el 484, tercer párrafo, para ampliar su prueba con respecto a los nuevos hechos invocados por el demandado. Disculpe, o sea que los ¿Sí? hechos nuevos los pueden alegar tanto actor como demandado, y los nuevos hechos solamente el demandado. Exactamente. Los hechos nuevos ocurren con posterioridad a los escritos postulatorios, son los que indica el 363 y puede ser cualquiera de las dos. Los nuevos hechos siempre los introduce el demandado. Está perfecto. Bien. Profe, una pregunta. ¿En el sumarísimo sería válido por el plazo que establece el artículo 2 del 496 de 2 días, en ese caso, que exceptúa solamente los 5 días para la contestación de la demanda? Pregunta, en ese caso, si quisiera agregar prueba. El proceso sumarísimo. Sí, porque por regla general dice no. con 2 días, excepto el caso de la contestación. Por eso digo, entra dentro de esa exclusión que se hace para el plazo de 2 días únicamente. 2 días son, 2 días. Sí, Cada 2 días. Me quedo con lo que dice el artículo inciso 2 del artículo 496. Gracias. Bien. Bien, bueno. Hasta acá los... buenas noches, Maya. No sé si me lo dijo ahora o allá hace un rato, porque yo el chat trato de no leerlo mucho porque me confundo, si no. Bien. Bueno, vamos a ver el puntito de ofrecimiento de prueba. Que no sé dónde estamos. Ah, ya es el punto 4 de la bolilla 6. Vamos a empezar a ver ese punto, a ver hasta dónde llegamos. Mi idea era, capaz que llegamos a ver todo lo que quiero. Porque esto no es tan complicado. Bien. Un poquito ya hemos hablado de esto, ¿no? El ofrecimiento de prueba. La documental, ustedes ya saben, ya lo requete contra saben, en todos los procesos ordinarios, sumarios, sumarísimos, se ofrece con los escritos postulatorios, ¿sí? El resto de la prueba
va a depender del tipo de proceso. En el proceso sumario y sumarísimo también se ofrece todo el resto de la prueba con los escritos postulatorios, y en el proceso ordinario ya dijimos que el resto de la prueba se va a ofrecer dentro del plazo de 10 días de que queda firme el auto de apertura a prueba, ¿sí? Y dijimos que el auto de apertura a prueba queda firme transcurridos 5 días, los 5 días de la oposición, el plazo para oponerse, o bien, habiéndose opuesto, que se haya resuelto la oposición, ¿sí? Entonces ahí queda firme y los 10 días para ofrecer el resto de la prueba en el proceso ordinario. En el proceso ordinario, el ofrecimiento de la prueba del resto de los medios probatorios que se hace por escrito, da nacimiento a lo que se llaman los cuadernos de prueba. Porque en el proceso ordinario, la prueba se va a producir en cuadernos separados para cada parte. O sea, es como si fueran legajos separados. Ahora es todo electrónico, convengamos, ¿no? O sea, esto es un poco, imagínenselo en papel, pero ahora es electrónico. Entonces, es todo digital, perdón, más que electrónico. Entonces, tenemos el expediente principal, ¿no? Donde tenemos la demanda, la contestación de demanda, la reconvención en su caso, la contestación de la apertura a prueba. Bien. Queda firme la apertura a prueba, las partes ofrecen la prueba y se forman los cuadernos de prueba. Cuaderno parte actora, cuaderno parte demandada, cuaderno codemandada, un cuaderno para cada parte, ¿sí? Y toda la prueba, toda la actividad probatoria se va a ir produciendo y agregando en los cuadernos de prueba, ¿sí? Al finalizar el periodo probatorio, esos cuadernos se van a agregar al principal. Primero el de la parte actora y luego el de la parte demandada. Y cuando teníamos el proceso, el expediente escrito, cuando teníamos el expediente en papel, además, los cuadernos de prueba se foliaban en la parte. La foliatura del expediente se hace acá arriba, ¿no? En el margen superior derecho. Los cuadernos de prueba se foliaban acá, en la mitad del margen inferior. Y después, cuando se agregaban, se volvían a foliar la foliatura corrida en el margen superior derecho. Bien. Entonces, el expediente principal, prácticamente durante la etapa de prueba, no tiene actividad, salvo que se pida alguna medida cautelar o alguna cuestión así incidental que sea en el expediente principal, pero si no, toda la actividad probatoria se desarrolla en cada uno de los cuadernos. Yo quiero aclarar algunos conceptos que me parece importante que los tengan bien en claro qué significa cada cosa. Cuando hablamos de ofrecer prueba, el ofrecimiento de prueba es indicar, es cuando las partes indican, ya sea en un proceso ordinario, dentro del plazo de 10 días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba, o en el proceso sumario y sumarísimo, en la demanda y en la contestación, pero ofrecer la prueba es indicar los medios probatorios que van a utilizar para acreditar los hechos que alegaron, ¿sí? Es indicar los medios. El ofrecimiento de prueba es, ofrezco, para acreditar los hechos alegados, ofrezco las siguientes medidas probatorias. Testigos, se llame a declarar a tal y tal persona, pericial, se desinsacule un perito médico o ingeniero o lo que sea, ¿sí? Indicar cuáles son los medios probatorios que voy a utilizar. Eso es lo que llamamos ofrecimiento. Cuando hablamos de producción de la prueba, producir prueba, es la actividad
que realizan tanto las partes como los abogados para que esas pruebas se introduzcan, ingresen al proceso, se incorporen, sería la palabra, al proceso. Entonces, es la actividad que se despliega para que la prueba se incorpore al proceso. El libramiento de los oficios, la citación y la declaración de los testigos, la notificación al perito, las intimaciones, el desarrollo de la pericia, el cotejo de una firma si hay que hacer una pericia caligráfica. Todo eso es la producción de la prueba. Entonces, porque en esta materia es importante tener en claro los términos para no equivocarnos, porque después en un examen decimos mal las cosas y da lugar a que por ahí no están entendiendo el tema, o no saben bien de qué se trata. Entonces, ofrecimiento, producción, valoración de la prueba. Cuando hablamos de valoración de la prueba, es la actividad que desarrolla el juez. ¿Quién valora la prueba? El juez, al momento de dictar sentencia, que va a valorar la prueba conforme las reglas de la sana crítica, y va a ver qué hechos se probaron con cada prueba producida. ¿Sí? Bien, va a realizar este análisis en conjunto de todas las pruebas producidas. La valoración es una actividad que desarrolla el juez. Y tratando de delimitar otros conceptos, tenemos también la admisibilidad de la prueba. Cuando hablamos de admisibilidad, de que la prueba sea admisible, estamos relacionando los conceptos de legalidad y de oportunidad. La prueba va a ser admisible cuando haya sido ofrecida dentro de los plazos que indica la ley procesal. Si yo quiero ofrecer la prueba testimonial una vez que venció el plazo para hacerlo, es inadmisible. Entonces, debe ofrecerse dentro del plazo legal para hacerlo y debe ser lícita. Eso tiene que ver con la admisibilidad de la prueba. Si no es admisible, va a ser desestimada por el juez. La pertinencia de la prueba. La pertinencia de la prueba ya hablamos algo ayer. Ayer ya les adelanté con el 362, creo que es, que dice que la prueba 362, sí, habla de las dos cosas, el 362, de la pertinencia y de la admisibilidad. Controvertidos y conducentes, ¿no? Exactamente. La pertinencia tiene que ver con dos cosas. Primero, con que se produzca sobre hechos controvertidos. Si los hechos si la prueba no es sobre hechos controvertidos, es impertinente. Y además tiene que ver con que sirva para probar el hecho que quiero acreditar, con su eficacia para probar ese hecho. Van a ver en la charlita esa que yo les voy a subir, que les voy a pasar el link de YouTube que les dije al principio de la clase, van a ver que ahí se dan muchos casos de pruebas impertinentes. ¿Por qué? Supónganse que yo quiera probar el daño psicológico con una pericia de traumatología. No es una prueba pertinente. No me va a servir para probar eso. O que quiera probar la pérdida del valor venal del automotor con una pericia contable. No es pertinente tampoco. No me sirve para probar eso. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con que se refiera a los hechos
articulados por las partes y controvertidos, y también que sirva para probar el hecho que quiero probar. Y la atendibilidad, por último, el último concepto que quiero remarcarles, es cuando se habla de que la prueba sea atendible, o la atendibilidad de la prueba. Ahí nos estamos refiriendo a la idoneidad o eficacia de esa prueba para formar la convicción del juez. Es decir, si esa prueba lo convence o no lo convence al juez de la verdad de los hechos. Supone la previa valoración de la prueba. La prueba es atendible o no, de acuerdo a si sirve para formar la convicción o no del juez. ¿Sí? Bien. Por último, lo último que vamos a ver hoy, así ya terminamos la clase, 2 minutitos, pero es muy rápido, y nos queda ya para la última clase del martes, el último puntito que recuerden que tienen que haber leído, porque les va a servir para entender el tema, el material que yo les voy a subir, que son 4 hojitas de morondanga, aparte es divertido porque son cuestiones prácticas, ¿no? Son modelos prácticos. Bien. ¿Qué es la inapelabilidad de la prueba? La inapelabilidad. Acá van a tener que tener muy en cuenta, bien leído y estudiado, el artículo 377 del Código Procesal, que habla de inimpugnabilidad. Dice, serán irrecurribles, dice el Código, y ahí hay que corregirle y ponerle inapelables, porque hoy se entiende que es inapelable. Serán inapelables, voy a decir yo, las resoluciones del juez sobre producción, sustanciación, denegación de las pruebas. Pero si se hubiese negado alguna medida, la parte interesada podrá solicitar a la Cámara que la diligencie cuando el expediente fuese remitido para que conozca contra la sentencia definitiva. ¿Cómo hay que interpretar esto? Durante la etapa probatoria se desarrolla una gran cantidad de actos procesales, muchísimos actos procesales, y la etapa de prueba es una fuente inagotable de conflictos, de mayor o menor envergadura, ¿no? Pero es una fuente inagotable de conflictos. Entonces, la ley tiene que armonizar acá, también, como hace un rato, tiene que armonizar algunos valores. Tiene que armonizar, por un lado, la seguridad, el derecho de defensa, pero por el otro, tiene que el valor celeridad. No podría ser que la causa permanentemente estuviera yendo a la Cámara de Apelaciones para resolver todos los posibles conflictos o cuestiones que pueden suscitarse durante la etapa de prueba. Entonces, para, digamos, garantizar la rapidez del debate, pero también la profundidad del mismo, se difiere, digamos, ¿no? Dicen, durante la etapa de prueba, todas las cuestiones sobre sustanciación, denegación, el juez me declaró inadmisible una prueba, no me hizo lugar a una oposición en un punto de pericia, o no me hizo lugar a un punto de pericia que yo consideraba que era importante, todas estas cuestiones van a ser inapelables. Inapelables. La mayoría de la doctrina considera que sí pueden ser objetos de recurso de reposición ante el mismo juez, ¿no? Entonces, ante el mismo juez, que el mismo juez la revoque por contrario imperio y ahí mismo se corrija el error judicial, ¿sí? Pero son inapelables. Esperen que me quedo sin... Se me seca la garganta, perdón. Digamos que de recursos como género no sería, sino que el recurso propiamente dicho de apelación, digamos, de apelación de que ir a Cámara, de la reposición, que es una posibilidad que puede aplicarse, que el mismo juez sí podría, o sea... Sí, la mayoría de la doctrina hoy ya tiene entendido de que sí. Si bien el código dice serán irrecurribles, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta eso. Susceptibles de revocatoria, sí, inapelables, apelables, no.
Bien, pero ¿qué pasa? Tiene que haber como una válvula de escape, ¿no? Para garantizar esto de la defensa y del derecho y de la profundidad del debate y todo esto. Entonces, digamos, como válvula de escape, se prevé que en el momento en que el expediente vaya a la Cámara de Apelaciones, por un recurso contra la sentencia definitiva, así como podíamos alegar, ¿no? Decirle a la Cámara lo del hecho nuevo que me habían denegado, si todavía era trascendente y todavía era importante, bien. Del mismo modo, yo puedo indicarle a la Cámara cuáles son esas medidas de prueba que el juez me denegó en primera instancia y que por la valla del 377 no pude apelar. ¿Se entiende? Bien, ahora, si yo en primera instancia no puedo apelar, lo puedo replantear en segunda instancia. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿siempre es tan fácil? No. La respuesta es no. No es tan sencillo de que yo le voy a ir a pedir a la Cámara toda la prueba que el juez me denegó. ¿Sí? Yo cuando vaya a la Cámara, voy a tener que decirle a la Cámara que el juez se equivocó, que el juez de primera instancia se equivocó en denegarme esa prueba, en no hacerme lugar a esa prueba. ¿Sí? Si el juez me declaró inadmisible una prueba, o impertinente, porque yo quería producir pruebas sobre un hecho que no era controvertido, o sobre un hecho que no había sido articulado por las partes, entonces el juez me dijo, no, esta prueba es impertinente, y yo no pude apelar. Después, en la Cámara, yo voy a tener que demostrar que el juez se equivocó en esa resolución. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a tener que demostrar que el juez se equivocó para que la Cámara me dé la posibilidad de producir esa prueba en segunda instancia. ¿Por qué? Porque esta válvula de escape que yo les estoy diciendo no es para suplir deficiencias del abogado o mala praxis del abogado en primera instancia. Es para corregir un eventual error judicial que yo no pude corregir mediante el recurso de apelación. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Disculpe, profesora, ¿y en ese caso se vuelve a primera instancia y se dicta otra sentencia? No, no, no. En ese caso, es lo que el 255, después léanlo tranquilo, el artículo 255, se puede abrir la causa prueba en Cámara. Se puede abrir la causa prueba en Cámara, pero es excepcional la apertura de prueba en Cámara. Es excepcional, ¿por qué? Porque es la válvula de escape para todas estas cuestiones que yo no pude apelar, pero siempre que haya habido un error judicial. Pero si el expediente fue a Cámara porque se apeló una sentencia definitiva, y se abre la prueba y se admite esa prueba, se demuestra que el juez se equivocó, se vuelve a primera instancia y se dicta otra sentencia. No, se produce en Cámara la prueba. Pero no cambia la sentencia definitiva, la incorporación de esa prueba. Fue a la Cámara por eso, Adriana. ¿Fue a la Cámara para qué? Fue a la Cámara porque una de las partes pidió que la sentencia se cambiara. Ah, por eso, bien, listo. Claro, está bien. No, porque pensé que era porque No, fue a la Cámara por eso, porque fue a la Cámara porque alguna de las partes apeló la sentencia definitiva y quiere que la revoquen. Está bien. Quiere que se dé vuelta la... Está, ahora sí.
digamos, Gracias. después de la función de la sentencia de Cámara. Y este 255, igual eso lo van a ver bien en la segunda parte, cuando vean recursos, ¿eh? Eso lo van a ver bien después. Por ahora quédense con esta idea, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahora está todo claro? Sí. ¿Quedó? ¿Cerró? El martes, entonces, vamos a, si tienen alguna duda, si después de la lectura de la clase se les genera alguna duda, la revisamos el martes y seguimos adelante con los puntitos que nos quedan, que no son muchos y que vamos a terminar de verlos el martes, ¿sí? Una única duda, profe. ¿Cuadernos de prueba hoy en día prácticamente no existen, o sí? ¿Qué cosas no existen? Cuadernos de prueba. La creación de Pero- cuadernos de prueba. En el Yo nunca- proceso ordinario, Mm, en el proceso ordinario lo que pasa es que ahora es digital. Claro, ya no. ¿Eh? Lo que pasa, sí, ahora con el tema del protocolo de justicia 2020, lo que pasa es que, bueno, no todos los, pero el proceso ordinario sigue existiendo. Sí, 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 El por proceso supuesto. por supuesto. ordinario sigue existiendo. Y por más que ahora se haga, bueno, la vista de causa, y eso, la prueba informativa y todo eso se produce, digamos, si es un proceso ordinario en cada uno de los cuadernos. Sí, ha perdido un poco de la importancia que tenía antes, ¿no? Pero sigue, el proceso ordinario sigue vigente. Sigue vigente. ¿Sí? Por lo tanto, los cuadernos de prueba se siguen formando. Bien. ¿Alguien anotó los artículos de nuevos hechos? Profesora, una 333. pregunta, la última, antes que nos vayamos. Sí. Una pregunta, Iván. Acá. Sí. Caducidad de la prueba por negligencia, objetivo y subjetivo. Lo Lo vamos dejamos a para ver el... la clase que viene, Jan. ¿Qué? Lo vamos a ver la clase que viene. Perfecto, Barro, gracias. Así voy, Barro. Seguir hasta acá, si bien caducidad y negligencia están en este puntito, lo dejé para la clase que viene porque sabía que no me iba a alcanzar el horario. ¿Sí? Los despido, Perfecto. nos vemos el Buen fin de martes. semana. Chao, profe. Gente, muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Feliz profe. día. Buen fin de- Buen fin Chao, de hasta semana, luego. chicos. Buen fin de semana, doctora. Descansen, disfruten. Gracias. Leo, toma tu Gracias. punto. Miren la película. Sí, sí, miren la película, tal cual. Está bueno el trabajo, ¿eh? No vieron en la cuarentena y pónganse a ver la película. Está bueno.